Bienvenidos al debate en Popular Televisión y muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Unas pantallas que durante estos días muchos ya nos separan o nos unen, depende cómo lo valore cada uno. Tenemos por una parte el consuelo de que estamos viviendo un mal de todos y de que ya hemos superado esa curva, ese pico tan terrible y tan temido. Y que también se producen muchísimas muestras de solidaridad humanas que son francamente admirables. Pero, por otra parte, seguimos teniendo cada día en España más de 500 muertos por culpa del coronavirus. Y el parón económico está llevando a la destrucción de miles de empresas y dejando en el paro o temporalmente en ERTE a muchísimos trabajadores, y también son muchas las personas que viven situaciones de necesidad. Se trabajan planes de reconstrucción, pero ¿cómo y de qué manera? Vamos a ir analizando algunos de estos temas con los invitados que hoy vamos a contar en el debate. En primer lugar, tenemos a Víctor Meseguer, a Joaquín Azparren y a Pablo Blesa. A los tres, muchas gracias por hacer este hueco y asomaros a esta ventana que es la televisión. Víctor, bienvenido. Joaquín, Pablo. Gracias por la invitación. Buenas tardes. En el día a día, Joaquín, que tú lo cuentas en la radio, yo antes de entrar al programa lo decía, ¿crees que es muy soportable? ¿Cuál es la percepción? ¿Es muy soportable para la sociedad, para la opinión pública, que siga habiendo cada día más de 500 muertos en España? Es verdad que en la región de Murcia los datos son menos malos. O por el otro lado está la esperanza que, bueno, pues no sé, ¿qué pesa más en esa balanza? Mira, Antonio, pues yo el otro día invitaba a los oyentes, cuando se sobrepasaba esa cifra tan dramática de los 18.000 fallecidos en el conjunto del país, precisamente a hacer a lo que nos estabas invitando tú, reflexionar sobre esa cifra, porque a veces manejamos los números de forma quizás, digamos, algo frívola, o las estadísticas nos hacen mirar con cierta frialdad y con cierta lejanía lo que suponen estos 18.000 dramas, más de 18.000 ya, dramas familiares en el conjunto del país. La pregunta, cuando uno hace esa reflexión, es cómo o por qué este país está dejando morir a tantas personas como está ocurriendo en otros países, en Italia o como en Francia, pero como se ha evitado, o al menos se ha atenuado en otros, como es el caso de Alemania. Los ejemplos quizás son más ejemplarizantes, ¿vale?, la expresión de Grecia o de Portugal. Es un momento ahora mismo en el que estamos en lo que estamos en luchar, en terminar de doblegar la pandemia y la expansión del coronavirus, pero yo creo que esa reflexión llegará su momento para que la hagan también los responsables políticos de este país, las autoridades sanitarias, y miren hacia atrás diciendo qué es lo que no se hizo a tiempo. Yo creo que es más que lo que se hizo mal, y cómo vamos a evitar que probablemente, si vuelve este coronavirus, llegado el otoño-invierno, como empiezan a indicar los científicos, o nos enfrentamos de nuevo como sociedad, como conjunto de la humanidad, a una nueva amenaza de este tipo, cómo no nos van a pillar tan desprevenidos. Como digo, llegará ese momento. Ahora, en lo que estamos, Antonio. Pablo, ¿qué te parece a ti? La opinión pública está recibiendo golpes constantes y muy importantes. ¿Cómo crees tú que se puede soportar esta situación en estos momentos? Bueno, en primer lugar, todo el mundo es consciente de que hablamos de una pandemia global, pero creo que también todo el mundo es consciente hoy que no por casualidad España, el Estado español, nuestro territorio, es el más afectado del mundo y el que más víctimas por millón de habitantes padece actualmente. Vemos que en los cómputos globales Estados Unidos es el país con más víctimas, pero el caso español, abundando sobre lo que ha apuntado Joaquín, lo sorprendente del caso español es cómo, con qué inocencia, después de que por la presión de las compañías multinacionales se canceló el World Mobile de Barcelona a principios de febrero, ¿qué pasa entre esa fecha de principios de febrero, creo que es el 12 de febrero, y el 9 de marzo, en que el gobierno, viendo cómo la pandemia se expandía, ya estaba presente en más de 50 países y como en Italia estaba produciendo ya unos niveles de mortandad y de expansión tremenda,
¿por qué, ¿por qué no se tomaron medidas? ¿Por qué no se actuó? Es claro ahora mismo que el número de víctimas ha bajado ligeramente, pero seguimos soportando tasas impresionantemente altas. Lo cierto es que el coronavirus es la invasión de una especie que tiene una capacidad de vulnerarnos a los seres humanos ilimitada, no hay vacuna, y entonces la inmunidad solo vendrá el día que tengamos eso que se llama inmunidad de grupo, lo cual significa que más del 50% de la población haya padecido sin consecuencias mortales el virus y adquiramos inmunidad. El día que tengamos una vacuna, obviamente tomando medidas de confinamiento, medidas extremas asociales que hacen que el virus no tenga esa capacidad de contagio del 1 a 3. Es decir, cada persona puede contagiar a tres otras personas. Si conseguimos que el virus, esa ratio de 1 a 3 baje a que cada persona no contagie a más de otra persona, entonces lo tendremos más o menos controlado y nuestros sistemas sanitarios podrán atender con propiedad a las personas que sí que sufren con gravedad el influjo del virus. Víctor, hay un debate abierto a veces sobre si los medios de comunicación deben sacar imágenes, digamos, amables, emotivas, solidarias, e ignorar las digamos, las más dramáticas o las más trágicas, o al contrario, si deben enseñarlo. No es un debate cualquiera, porque dependiendo de lo que se enseñe y lo que se muestre, así la opinión pública puede tener una percepción y una reacción, ¿no? Estamos ante un caldo de cultivo muy importante en ese sentido, a favor y en contra de unos y otros, que también juega todo esto, ¿eh? Hombre, yo en primer lugar, Antonio, te diría que cualquier alternativa a la libertad de información es un desastre. Yo creo que los medios de comunicación oxigenan la vida democrática, oxigenan la transparencia democrática y nos permiten a los ciudadanos tener información para poder tomar decisiones. Ojalá la libertad de información nunca se cuestione ni en nuestro país ni en aquellos donde, por cierto, como China, no existe. Dicho eso, sí que esta crisis está teniendo un especial encaje, lo que se llaman fake news, los bulos, donde yo creo que sí que hay una obligación de intentar evitar que, escudándose en el anonimato cobarde, haya gente que quiera dinamitar, porque mire, esa gente que elabora las fake news, los bulos, lo que quieren dinamitar es el Estado social y democrático de derecho. Lo que quieren dinamitar es la democracia y lo que quieren dinamitar es la libertad de información. Pero dicho eso, que nunca, en aras a ningún interés, por importante que sea, se ponga en cuestión la libertad de información. Yo, en este confinamiento que vivo igual que vosotros, todas las mañanas, a través de las ondas hercianas, a través de los medios de comunicación, en su edición digital o en papel, tengo la enorme suerte de tener información de lo que está pasando en mi país. Y por sumarme a la respuesta que los compañeros daban sobre el número de muertos, evidentemente es un desastre, es un drama, además porque muchas familias no han podido despedir a sus seres queridos. Pero mirad, como yo creo que cada cual es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, me vais a permitir que haga un paralelismo con un debate que ocurrió no hace mucho. Y yo quiero decir hoy, alto, claro, que los muertos son del Estado. Los hijos no sé si son del Estado, pero los muertos son del Estado y son de las comunidades autónomas que llevan 20 años con las transferencias de sanidad, de quienes dirigen los servicios sociales y los centros de tercera edad, de quienes no preveyeron en el Estado la pandemia y no tomaron medidas en el momento que tenían que tomarlas. Sí, no es el momento, habrá que hablar de esto al final, pero habrá que también hacer un juicio crítico y transparente. Y por acabar, con los muertos encima de la mesa, que este país debería estar de luto, me parece ignominioso, por no decir algo más grave, que un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, abra el debate sobre la monarquía. Este señor es vicepresidente porque prometió cumplir la Constitución con lealtad al rey. Qué desafortunado que en este debate,
con muchas familias rotas por el dolor, alguien tenga la temeridad y la obscenidad y sea tan ignominioso como para abrir un debate que, sinceramente, ese sí que no toca. ¿Qué os parece? Se está hablando ahora del momento de la recuperación, de pactos de la Moncloa, de reeditarlo, de llegar a consensos, Joaquín. Y hay dos puntos de vista. Hay quien dice, desde el gobierno, queremos hacerlo y la oposición no colabora. Y hay desde la oposición quien dice, es que ustedes no están tendiendo la mano, sino que lo que quieren es que nosotros ratifiquemos propuestas que ya están tomadas en el Consejo de Gobierno. Hacen falta, bueno, también aquí en la comunidad autónoma, por cierto, el presidente López Miras y Diego Conesa y más representantes se van a concitar. ¿Es necesario y se dan las circunstancias bajo tu punto de vista, Joaquín? Te contesto si te parece ahora, Antonio, pero quería añadir algo a lo que apuntaba en este caso Víctor, suscribir esas palabras en torno a la defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. No sé a quién se le ocurrió la famosa pregunta del Centro de Investigaciones Sociológicas que luego ha dado lugar a esa polémica. Me preocupa que alguien solamente ya se plantee ese tipo de formulaciones, que no sé quién ha sido. También me preocupa que el 66% de los encuestados pues no lo veía mal. Eso también es otra preocupación. Añadir respecto de los fallecidos en la pandemia que hay en algún momento, no ahora porque estamos en lo que estamos, pero en algún momento, como digo, nos tendremos que poner frente a la realidad de lo que hoy supone la existencia de las residencias de ancianos, las residencias de nuestros mayores. Hay que recordar, el Gobierno se muestra muy reticente a la hora de facilitar esos datos, pero probablemente está prácticamente ya confirmado que más de la mitad de los fallecidos eran personas que vivían en estos establecimientos, en estas residencias. Esto nos tendría como sociedad, está pasando también en otros países como en Francia e incluso en Alemania, donde también el virus se ceba en este tipo de residencias, pero esto nos tendría que poner frente al espejo de la realidad de qué estamos haciendo con nuestros mayores en estas residencias. ¿Cuál es el tipo de preparación y de formación de personas que están trabajando con ellos, que ahora mismo están dándolo todo? Ellos también son los auténticos héroes de esta lucha contra la pandemia. ¿Cuál es su grado de tratamiento, de reconocimiento social, de reconocimiento salarial por parte de las instituciones o de las empresas para las que están trabajando? Y como sociedad, insisto, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro modelo que tendremos que revisar de este tipo de residencias de mayores? Esto no son almacenes de viejos, como desgraciadamente parece que damos esa imagen en algunos lugares. Vamos a repensar también todo esto porque es muy serio, porque, insisto, más de la mitad de los muertos que llevamos en nuestro país eran personas que estaban residiendo en estos establecimientos. Y respondiendo a tu pregunta, lo voy a hacer... Perdona, Joaquín, sobre lo que acabas de comentar, yo voy a hacer un inciso, porque precisamente sobre esa pregunta del CIS y alguna otra más, Eduardo Madina, y estoy hablando de un representante socialista bastante reconocido, nada más salir esa pregunta, ponía en Twitter, no lo criticaba, sino que proponía lo que seguramente debía haber sido la pregunta. Y él decía que la pregunta debía haber sido, ¿cree usted que el derecho a la información y la garantía de unos medios de comunicación libres son principios democráticos fundamentales que deben seguir siendo protegidos por nuestra Constitución? Vaya cambio. Pablo, Blesa, ¿no te parece? Ahora sí. El micro, Pablo, no te oímos. ¿Sí me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Por una parte, en la coyuntura actual, tanto los populismos de derecha o extrema derecha les gusta zaherir, les gusta increpar a los medios como estructura o intereses espurios, y hablo, por ejemplo, de los ataques viscerales de Donald Trump a la prensa americana, a la CNN, al New York Times, al Washington Post, a los medios de referencia, como la izquierda, y aquí hablamos en España, obviamente, de la izquierda de Podemos, de la izquierda, si queréis llamarlo así, porque así se ha adjetivado a veces, esta izquierda de este neocomunismo, esta izquierda bolivariana, la izquierda de siempre, desde que Marx hizo un análisis de los medios de comunicación
como estructuras junto a las iglesias, que básicamente lo que hacían era cosificar los valores de los grupos dominantes para hacerlos pasar por el orden normal de las cosas, desde entonces esta izquierda extrema tiene una apetencia por el control de los medios de comunicación. A mí, ligando estas realidades desde la filosofía de la izquierda o también desde la derecha populista a la pregunta del CIS que tanto escándalo ha suscitado, para mí el escándalo proviene de unir en la misma frase lo que son expresiones a veces ciertamente manipuladas en redes sociales, que sabemos que hay desde estados que utilizan cuentas fantasma para viralizar informaciones que les convienen, para pescar en río revuelto, porque la crisis sanitaria ha creado miedo. Pues partiendo de esta coyuntura, me parece absolutamente impropio que en la misma pregunta del CIS se una redes sociales con medios de comunicación. Es absolutamente una mezcolanza sui generis y además que se repelen. Un medio de comunicación, el ABC, El País, La Razón, Avui, cualquier medio de comunicación garantiza nuestra democracia. Cuentan con profesionales, independientemente de su línea editorial, que garantizan la pluralidad y tienen derecho, por supuesto, a tener una línea editorial determinada. Otra cosa distinta es los bulos interesados que puede fabricar China, puede fabricar Rusia, pueden fabricar determinados intereses ocultos y que utilizan miles de cuentas fantasma en redes sociales para producir una escalada en un mensaje que es un bulo. Pero eso es fácilmente detectable por cómo se visa la información. O sea, nosotros podemos decir, este tuit ha sido preparado y ha sido ejecutado, monitorizado y ha sido cocinado por un determinado agente, una fuerza extranjera o un determinado grupo. Pero atentar y meter en el mismo cajón medios de comunicación con redes sociales o bulos en redes sociales me parece un error deontológico muy, muy grave y apunta y creo que enseña la patita de lo que ciertos elementos de la izquierda radical le gustaría hacer con la prensa y con los medios de comunicación, que es domeñarlos y censurarlos. Víctor, retomo la pregunta que le decía Joaquín. ¿Son necesarios unos acuerdos, un consenso entre fuerzas de diferentes ideologías en estos momentos para superar no solamente la situación sanitaria, sino también la recuperación económica? Y se dan las circunstancias. Hay nivel, quiero decir, y hay disposición. A la primera pregunta, coincido con Joaquín, la respuesta es muy clara, sí. Necesitamos un acuerdo de país, un acuerdo de Estado, porque mirar, cuando esto pase, este país no va a volver a ser el que era y el futuro tampoco va a ser el que era. Vamos a tener un país con una pérdida de casi el 20% del empleo, del 9% del Producto Interior Bruto, y eso va a significar hambre, pobreza, miseria, mucha gente al margen de la dignidad social. Y eso tenemos que evitarlo, eso viene el día después. La segunda pregunta, ¿tenemos unos dirigentes con altura de miras para conformar lo que en su día fueron los pactos de la Moncloa? Mirad, ojalá me equivoque. Yo creo que no. Ojalá me equivoque. Ojalá, sinceramente, los partidos políticos que conforman el arco parlamentario sean capaces de construir un gran acuerdo para la reconstrucción social de este país. Si no lo hacen, no se lo perdonaremos. Pero tengo dudas de que puedan hacerlo. Recordar, porque además me gusta lo que decía Pablo. A mí, si tengo que elegir entre el original y una fotocopia, siempre prefiero el original. Y me gustaban más los comunistas que los neocomunistas. Recordar que los pactos de la Moncloa lo hizo un secretario general del movimiento, primer presidente democrático, Adolfo Suárez, y el secretario general del Partido Comunista de España. Fueron los verdaderos artífices de unos pactos que vinieron para sacar a este país de la más dura de las crisis de la recién nacida democracia española. Pero respondiendo, tengo dudas, ¿sí? Antonio. Ojalá que me diga Joaquín ahora, Víctor, te equivocas. No le voy a contestar porque igual tiene razón. Ojalá me equivoque.
Joaquín. No sé si te equivocas, Víctor, no lo sé, no sé si te equivocas. Lo que vivimos el otro día, lo hemos estado viviendo en un par de comparecencias del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Lo que estaban transmitiendo, yo creo, esos debates en el fondo es cada vez de nuevo lejanía de lo que está pasando en la esfera política, de lo que realmente está ocupando y preocupando a los ciudadanos. Respecto a la posibilidad de que encuentren un punto en común unos y otros como para poder llegar a un pacto de Estado que rememore aquellos pactos de la Moncloa, yo lo veo imposible. Lo veo imposible ahora mismo, sencillamente. Así. Pablo, te voy a dar la palabra. Te voy a dar la palabra para que apuntes lo que consideres al respecto, pero también me gustaría que enlazaras con otra cuestión que quiero preguntarte, y es sobre, bueno, esto tiene muchos perfiles abiertos, muchas aristas. Una también es la educativa. El Ministerio ha marcado lo que puede ser la vuelta a clase, hablando de primaria y secundaria, lo que son las enseñanzas obligatorias. La consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha hecho declaraciones y discrepa de esos criterios. Y vamos a ver si aquí no terminamos ahora, pues el gobierno diciendo una cosa, las comunidades, dependiendo de qué signo, diciendo otra. Vamos a escuchar una reflexión de la consejera. La evaluación será tenida en cuenta con los contenidos, con los aprendizajes, las actividades que se han llevado a cabo durante los 2 primeros trimestres, y el tercer trimestre servirá para que se refuercen, se consoliden y se trabajen todos los contenidos clave y más esenciales. Sin embargo, sabemos que cada centro y cada docente tiene autonomía, por lo que respetamos que puedan avanzar contenido, pero que este contenido no se tenga en cuenta para la calificación global. Sí se tendrá en cuenta el esfuerzo que realicen los alumnos para poder mejorar o incluso recuperar. Por tanto, el curso continúa, el curso no ha finalizado ni muchísimo menos. Instamos al Ministerio que ejerza sus competencias y que tengamos todas las comunidades autónomas una unanimidad en la aplicación de esa normativa en cuanto a la promoción. Sabemos, por otra parte, que los docentes de la región de Murcia nos exigen que las reglas del juego estén claras, exigen también las familias conocer cómo hay que llevar a cabo el final de curso, a qué debemos atenernos, cuáles son las condiciones para pasar de curso, para promocionar, para poder titular. Bien, pues estas son las competencias que tiene que ejercer el Ministerio, y por eso le hemos instado en esta conferencia a que, por favor, legisle en esta materia. Respecto a la cuestión es la educación, sí. Respecto a la necesidad de reeditar unos pactos de la Moncloa, como señalaba muy bien Víctor, aunque aquellos pactos de la Moncloa precisamente tienen un sentido inverso al que tendrían unos pactos en la coyuntura actual y para afrontar el coronavirus, porque recuerdo que en aquella coyuntura de los pactos de la Moncloa en los años 70 finales, España tenía una inflación brutal, los precios del petróleo habían completamente desbordado nuestras cuentas públicas, el déficit público era enorme, había que reducir la inversión. Ahora se trata de aumentar la inversión y de endeudarse mucho. Yo creo que la dificultad para un pacto, primero estoy de acuerdo con Víctor en que son necesarios. Los está patrocinando un señor del PP, como es López Miras en Murcia, porque es necesario, y también es necesario a nivel nacional. Unos pactos sobre cómo repartir el sacrificio, porque como dice Víctor, tenemos unas sombrías perspectivas que se ciernen sobre la democracia española, sobre el tejido empresarial español, sobre el tejido social español. El problema para que esos pactos fructifiquen es que tenemos un gobierno débil y tenemos una oposición débil también. Los dos son débiles. Tenemos un gobierno débil que además tiene dos almas, el alma del PSOE y el alma de Podemos, que a veces no se combinan bien. Pero tenemos una oposición débil que no termina tampoco de despegar. Y esto hace que la posición, yo creo, mental de Casado, por no hablar de Vox, sea obviamente cercenar, obstruir unos pactos de esa categoría. Yo creo que al final la realidad se va a abrir camino y que una suerte de pactos son inevitables debido a las constantes vitales de nuestra economía, nuestro endeudamiento, la destrucción del tejido productivo. Es algo inevitable. Hay que pactar para poder afrontar el sacrificio que nuestra sociedad va a tener que hacer para salir adelante con muchísimas sombras y con muchísimas dificultades. El problema es numérico también. Si PP y Vox, que suman 140 escaños,
obviamente no favorecen unos pactos generales con los sindicatos y las comunidades autónomas, los empresarios, obviamente es muy difícil que tengan lugar esos pactos. Respecto al aspecto educativo, a mí como profesor me produce una tremenda pena, me parece algo completamente chabacano, entre comillas, me parece inaceptable que se pueda aprobar al tuntún de manera generalizada a todo el mundo. Eso rompe por el centro las políticas del mérito, la meritocracia como elemento decisorio de que un alumno, de una persona avanza o se queda. Dicha esa realidad, ese elemento para mí que me duele, que es aprobar de manera generalizada a todo el mundo, lo cierto es que las circunstancias son, por otro lado, muy graves. Por un lado, hay que tener en cuenta que más del 15% de los hogares españoles no tienen acceso a Internet. ¿Eso qué crea? Crea una evidente división entre el 75% que sí que tiene, o 85% que sí que tiene medios telemáticos para seguir la formación y un 15% que, por no disponer de esos medios, queda automáticamente excluido de la educación en casa. Al mismo tiempo, tenemos el caso de Italia, que Italia ha optado por un aprobado generalizado. Me parece que la postura de la consejera Cristina Moreno es acertada e inteligente. Por una parte, no estar de acuerdo de manera con la boca callada a que se apruebe a todo el mundo porque desquicia el criterio del mérito, pero por otra parte dice, si hay una orden ministerial que firma el ministerio, obviamente, y obliga a las comunidades autónomas, la comunidad autónoma, obviamente, la respetará. Yo no estoy seguro si disponemos de medios en nuestras comunidades autónomas en España y en la murciana para realmente poder evaluar a los alumnos de una manera pulcra en las circunstancias actuales. Pero el aprobado generalizado no me parece una solución tampoco aceptable. Bueno, será una cuestión que merezca abordarlo con amplitud en las próximas fechas. Otolia, gracias por intervenir, por acercaros. Sí, Víctor. Sí, pero de todas maneras, Antonio, yo creo que sí hay que dejar algo, decir, ¿está esta tarde siempre o está? Pero esta tarde está muy lúcido, Pablo. Yo que llevo en el ADN la defensa de lo público, y creo firmemente en la defensa de lo público, no viene mal que recordemos también en estos momentos al Estado, y recuerdo que el Estado es todo, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, gobierno de España, comunidades autónomas. Es lamentable que en este momento de crisis lo privado haya sido capaz de dar una respuesta eficiente, tanto en trabajo de los docentes como en puesta en marcha de las clases, y en lo público haya habido una respuesta general de escaqueo. Eso hay que decirlo, y hay que decirlo claro, y hay que decirlo también en estos momentos. ¿En defensa de qué? De lo público. De que lo público no es igual a empleo público, de que al final, cuando llega el momento, todos tenemos que poner de nuestra parte, e igual que los docentes de la universidad privada atienden a sus alumnos, deberían hacer los docentes de la pública, y así defenderían lo público, y no confundirían lo público con los intereses corporativos. Lo digo para que también en estos momentos tengamos claro que la respuesta ha sido muy desigual. Yo esperaba mucho mejor respuesta de lo público. Por cierto, me niego a reconocer un sistema de evaluación y paso de curso que no esté basado en el mérito y en la capacidad y en el trabajo de los alumnos. Parece una mala enseñanza, sinceramente. Joaquín, para terminar, te doy la palabra. ¿Qué noticia te gustaría dar mañana mismo, pasado, o no sé, la semana que viene en la radio? ¿Qué me gustaría? Pues sí, decir una cosa muy concreta, porque no vamos a decir los grandes deseos, los vamos a dejar ahí porque van a tardar en llegar, que es que se levantara realmente el estado de alarma. Me quedaré con alguno muy pequeñito, que dejen salir a los niños a la calle, por ejemplo, a partir del 26 de abril, o que dejen hacer algo de ejercicio fuera de casa. De momento, con eso me vale, con eso. Y con que se pueda cobrar a tiempo las prestaciones sociales de los trabajadores que están en el paro y que están en los expedientes de regulación de empleo, y que los autónomos puedan tener un pequeño balón de oxígeno para intentar aguantar hasta que todo esto pase. Ya empieza a sumar, pero bueno, me perdón.
Son medidas económicas que vamos a analizar a continuación con los invitados con los que hemos quedado, que son Ramón Madrid y con Gonzalo Guandasel. Muchas gracias, Pablo, Blesa, Joaquín Asparren, Víctor Meseguer. Ha sido un placer dialogar con vosotros. Gracias por acercaros. Y nos quedamos ahora con las palabras. Vamos a quedarnos con hablar de sanidad, porque en esa desescalada que hacía un apunte Joaquín, José Carlos Vicente, el director general de Salud Pública, en el programa que hemos hecho sobre salud que dirige y presenta el doctor Juan Madrid, ha apuntado algunas de esas medidas que se podrían producir. Ese desescalado puede ser homogéneo en toda España, puede ser parcial. Yo creo que vivimos en un país que no es lo suficientemente grande como para que sean muy disacordes las medidas de desescalamiento. Tendrán que tener una cierta homogeneidad en el tiempo y una cierta concordancia. Sí que es verdad que hay zonas muy específicas que porque han sido brote o porque, curiosamente, se da la paradoja, no han tenido muchos casos, donde habrá que ser especialmente cuidadoso, porque si no ha habido muchos casos, también es verdad que no ha habido muchos infectados y, por lo tanto, pocos inmunizados. Y eso significa que si damos los pasos equivocadamente, también podemos tener errores. Creo que hay que ser muy cuidadosos. Hay varias posibilidades, pero sobre todo lo que hay que tener muy claro es que se tomará en el momento epidemiológico, que así lo aconsejan los técnicos y los científicos. Y segundo, que cuando se tome, habrá que estar extremadamente alerta desde el punto de vista de la detección, vigilancia y control de casos y de posibles contactos para actuar muy rápidamente, para que no retrocedamos a la etapa que estamos viviendo. La situación económica que se deriva de la crisis sanitaria está siendo muy grave, sin duda alguna. Vemos y escuchamos datos que nos ponen los pelos de punta, aunque valorarlo es muy complicado. Por eso hemos invitado a Ramón Madrid, es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, y a Gonzalo Guandasel, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa de la UCAM. Bienvenidos a los dos, y me gustaría que valorarais, que explicarais cuando vemos, por ejemplo, titulares como que la deuda de España va a subir este año al 113,4%, o que el déficit va a alcanzar el 9,5%, o vemos datos de que hay personas acogidas a ERTE, números también inmensos, cada vez que crece más, 4 millones en estos momentos. Ramón, ¿de qué estamos hablando en cuanto al funcionamiento de una sociedad, de una economía como la española, la profundidad de la crisis y la dificultad de salir de ella, Ramón? ¿De qué estamos hablando? A ver, es difícil responder a esa pregunta porque estamos en un escenario que es totalmente distinto a los que conocíamos hasta ahora. Ahora mismo estamos hablando de una crisis sanitaria, que eso nadie pone en duda, pero luego los analistas te dirán que es una crisis de oferta porque hay un shock en la oferta, ¿no? Porque hay un cierre de establecimientos, básicamente, y de oferta turística. Por ejemplo, no podemos olvidar, ¿no?, que España tiene un 15% más de PIB que lo general. Y por otro lado, dirán que la crisis de demanda porque hay miedo y hay confinamiento. Evidentemente, la gente no come, no gastamos, no consumimos en las condiciones habituales. Decir ahora mismo que el PIB público va a incrementarse o que el PIB va a crecer, efectivamente es importante en un escenario al que estábamos manejando hasta ahora. El que vamos a manejar de ahora, yo no me atrevería a decir si va a ser importante o no. Siempre es importante, porque siempre el endeudamiento, no podemos olvidarlo, significa una carga a nuestras generaciones futuras. Nosotros mismos, los que sobrevivamos, ¿no?, de nosotros en unos ciertos años, ¿no?, en un periodo determinado. Pero yo creo que no nos debemos de temer a lo que es un parón, lo que es un enfriamiento de la actividad empresarial. El enfriamiento de la actividad empresarial, el tejido empresarial se destruye, no es un tejido, es decir, lo ralentizo. Hay empresas que no cabe la ralentización, o están cerradas o no están cerradas. El sector de hostelería, el sector de restauración, el sector turístico en general, no funciona de un día para otro. No es un sector que tenga una demanda tan importante y tan rígida que pueda esta semana abrir
o hacer la oferta y la semana que viene tener la demanda subversa. Eso es el gran problema. Por eso yo creo que el irnos a los titulares de que si vamos a subir al 113% o si nos vamos a ir a un 9,5% más, yo sinceramente que todo es importante cara al futuro, evidentemente cara al futuro estamos pensando que tendremos un endeudamiento superior, que nuestras generaciones venideras y próximas pues tendrán endeudamiento, pero también es un tema que nunca me gusta hablar, pero Gonzalo convendrá conmigo, la facultad siempre estudia perpetua, ¿no? La deuda pública perpetua. Hay muchos países que los tenemos como idolatrados por su forma de actuar y en cambio tiene una deuda pública y la han tenido siempre. Y nadie se mete. Te recuerdo que Japón tiene una deuda pública del 230%. Por ejemplo. Pero Gonzalo, tú apuntabas hace unas semanas, que esta crisis iba a ser muy profunda, pero breve, y que se iba a poder salir con mayor rapidez a la de que vivimos anteriormente. Yo no sé si lo mantienes eso tú ahora. Bueno, no dije exactamente que iba a ser breve. Dije que lo ideal fuera que fuera breve, que si era breve podríamos salir en V. Evidentemente eso lo matizo ahora. ¿Por qué? Bueno, primero he de decir que yo siempre he dicho en este programa, cuando he venido, que el mayor enemigo de la economía es la incertidumbre, ¿de acuerdo? Ahora estamos en una situación casi caótica en la cual no es que haya incertidumbre, es que lo que no hay es certidumbre. Es decir, no sabemos lo que va a pasar ni cuándo se va a acabar, porque estamos en una crisis sanitaria que dependemos de una vacuna que tiene que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso nos pone en una situación realmente muy incómoda para todos porque no la conocemos. Y eso está produciendo una debacle en la economía, que estoy de acuerdo con Ramón que hay que ir más allá de las cifras del 113 de deuda pública, porque además eso es una subida de un golpe que se llama un one-off, que eso en cuanto la actividad económica se ponga en marcha se recuperará gran parte, ¿no? Pero no me preocupa eso, lo que a mí me preocupa es el hecho, las dos grandes preguntas que nos tenemos que hacer ahora es primero, ¿cuándo se va a parar esto? Que es importantísimo, que no se sabe para generar certidumbre, y segundo, si habrá una segunda ola. Eso es lo importante, porque como haya una segunda ola que coja a las empresas medio groguis, pues pueden acabar en la lona. Entonces, cuando esto pase, que espero que pase pronto, lo que habrá que hacer es activar inmediatamente la demanda agregada, que la gente consuma para que esa afectación en el paro pues se vea reducida cuanto antes posible. Ramón, tú aunas dos parcelas, digamos la más macro, la más estadística en tu condición de decano del colegio, pero también por tu actividad profesional estás cercano a las personas que tienen que sacar adelante su empresa, su negocio y que te cuentan seguramente sus dificultades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dificultades que tú percibes ahora con frecuencia? Ahora mismo la total, es decir, ahora mismo no hay ninguna empresa que pueda decirte que está funcionando a la perfección, salvando honrosamente lo que tantas veces y tan criticado es nuestro sector primario, ¿no? Y nosotros tenemos un sector primario y una industria agroalimentaria y por hoy pues están funcionando y funcionando porque la alimentación es básica para la supervivencia, ¿no? Entonces, salvando ese sector, el resto de los sectores en mayor o menor medida están afectados. Hay sectores que están muy afectados, sectores, tengamos en cuenta lo que hablamos, estamos muy centrados en el sector de servicios. El sector de servicios directa o indirectamente en España está en el 70%, porque hablamos de industria de un 20%, de un 18%, pero al final el sector servicios prácticamente en España es importantísimo. En la región de Murcia y en el sector servicios es uno de los grandes ejes, ¿no? Entonces, yo creo que no hay empresa que no se queje. El sector de transporte que todo el mundo, bueno, pues moviendo porque está el sector agroalimentario de alimentación, pero es que todo no es alimentación. Tengamos en cuenta que estamos viendo, yo creo que cualquier interlocutor con el que podamos hablar actualmente, en estos momentos ve que no se venden electrodomésticos, que no se venden vehículos,
que no se vende confección, prendas confeccionadas, que no se vende nada, no se vende nada excepto alimentación. Y los productos que están relacionados para el cultivo y la industria agroalimentaria, el cultivo agrario, pues no sé, todos los sanitarios, el tema de riego y tal. Eso no podemos dejarlo caer. No podemos dejarlo caer. Yo quisiera insistir, antes me quedaba el final de mi conversación, es que el tejido empresarial es muy sensible y un tejido empresarial que hoy cae, mañana no revive por sí solo. No estamos hablando de una demanda que es tan rígida que podamos decir, bueno, si esta empresa se hunde, mañana vendrá otra y cubrirá ese espacio. No es cierto. No es cierto. Estamos en una crisis que, Gonzalo, no sabemos si va a ser en V, no va a ser en V, depende de cuando la vacuna esté ya en condiciones de estar puesta en marcha. Es necesario, lo que requiere ahora mismo es un apoyo incondicional, no por ser empresario, sino porque el tejido empresarial es el que genera puestos de trabajo y genera riqueza y no lo podemos abandonar. Entonces, es preferible no tener que pagar impuestos y no tener que pagar seguros sociales en un periodo determinado, pero en cambio estar preparados para poder acometer en 2, 3 meses, 4, 5, los meses que sea necesario, la vuelta a la actividad con una formalidad. Mientras que si dejamos caer una empresa que está 3 sin facturar, no lo olvidemos, difícilmente va a poder continuar, muy difícilmente. De todas maneras, con lo que sabemos ahora de la crisis, tenemos que tener cuidado. La salida no puede ser en V, tiene que ser en U y además en una U muy lenta, porque tenemos ahí la espada de Damocles de un segundo rebrote. Entonces yo creo que la salida habría que hacerla muy despacio y además sector a sector. Pero hay que ser muy claro. Esta mañana he leído que hay 40.000 bares que posiblemente ya no puedan abrir sus puertas cuando esto acabe. Entonces hay que evitar que eso se haga todavía más grave y por eso hay que hacer una vuelta a la normalidad muy despacio, midiendo bien los pasos. El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha hecho una valoración respecto del número de personas que por el ERTE se están viendo afectadas en la región de Murcia. Vamos a escucharlo. Se está diciendo que los trabajadores, debido al retraso que ha habido a la hora, o las dificultades que hemos tenido que afrontar a la hora de resolver estos ERTEs, está haciendo que los trabajadores no cobren su prestación. Eso es rotundamente falso. Es un trámite independiente. Por un lado tenemos que resolver los ERTEs, pero la empresa, en cuanto presenta un ERTE, obtiene un código que remite al SEPE. El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal que depende del Gobierno central. Por lo tanto, es su responsabilidad y en el momento en el que tiene ese código puede hacer efectivas esas ayudas. Si no lo ha hecho es porque, evidentemente, la avalancha la situación en la avalancha de ERTEs ha colapsado y ha colapsado al SEPE también. Y desde este gobierno, en la medida de lo posible, con personal del SEF, medios materiales y humanos del SEF, se les está prestando esa ayuda para que cuanto antes los trabajadores cobren sus prestaciones. Pero repito, eso es independiente de la gestión de ERTEs. Se está generando un debate en la opinión pública, también en los partidos políticos, respecto de si las medidas económicas que está arbitrando el gobierno son las necesarias, son extraordinarias, sin duda alguna por la situación, pero si son las necesarias, si deberían ser fruto también de un consenso, o cierto sector del gobierno, me refiero a el de Podemos, liderado por Pablo Iglesias, puede estar aprovechando la coyuntura para incorporar algunas que pueden ser más ideológicas, no necesarias, pero que se queden ya porque van en la línea ideológica de su partido. Hablo de que viviendas privadas, particulares, pasen a ser usadas y ocupadas, o, por ejemplo, la renta mínima, que hay una discrepancia entre ellos. El propio ministro han estado discutiendo a nivel público la idoneidad del momento y demás. Ramón, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las necesarias y dónde está esa línea que separa las necesarias de las, digamos, el aprovechamiento del momento? ¿Hay riesgo? A ver, yo quiero pensar, empiezo por la cuestión. Quiero pensar que no hay riesgo y quiero pensar que todo esto es coyuntural y quiero pensar que partidos como es el Partido Socialista Obrero Español, como es Ciudadanos, como es el Partido Popular, pues son coherentes con ese estado del bienestar. Todos nos hemos dado a entender y seguramente
de medidas como puede generar para este estado de bienestar, por lo menos el que tenemos actualmente. Dicho eso, te diría que la renta mínima que propugna el ministro Escrivá es algo que no es nuevo, es algo que él lo tenía cuando estaba ya al frente de la AIREF. Tuvimos distintas ocasiones reuniones con él y no lo planteó. Yo creo que la renta mínima que él plantea no tiene nada que ver con la renta mínima que plantea Podemos, con independencia de que él plantea una renta mínima de carácter cuasi permanente, y yo por lo menos no participo de esa opinión. Yo creo que tiene que ser coyuntural, porque si no, y es un debate abierto de todos los tiempos entre los economistas y algunos de los grandes economistas, lo que se hace es perjudicar la inquietud y la motivación por la búsqueda y el emprendimiento, ¿no? Hay otra serie de medidas, como has dicho, que es la vivienda, ¿no? La vivienda privada. A ver, la vivienda privada, yo leí detenidamente y en distintas ocasiones la orden, la publicación del Boletín Oficial del Estado, y hay algún párrafo que me preocupa especialmente. El resto, digamos que no puede ser esa ayuda social. Me preocupan dos cosas. Una es una sutileza que hay en el segundo apartado, párrafo, ¿no? En el que se genera cuando se considere susceptible de ser tal. Esas sutilezas no me gustan nada en el legislativo. Y la otra es el periodo, un periodo de 5 años. Si estamos pensando en una medida para el COVID y estamos poniendo en el peor de los casos, creo recordar que la línea 5, Gonzalo me corrija, en pequeña, en PYME, que es lo más largo que hay, se está hablando de que se va a ayudar en la financiación de 18 meses del déficit. No tiene sentido que estemos pensando en 5 años, pues estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto a lo que es el efecto, el impacto económico del COVID. Pero dicho eso, respondo, me gustaría pensar que no es eso que apuntabas, Antonio. Gonzalo, para terminar, se habla en efecto de reeditar esos pactos de la Moncloa, ¿no? En el ámbito económico, fundamentalmente, para salir de ahí. Yo no sé, cogiendo la palabra de Ramón, que decía al principio lo de la necesidad de ese entendimiento, hablaba del Partido Socialista, Partido Popular y demás. Si eso es posible, si es necesario desde el punto de vista económico. Hombre, y agentes sociales, los empresarios, los sindicatos, las comunidades autónomas. Enlazo eso con lo de las medidas, ¿no? Yo creo que eso es necesario para que las medidas sean efectivas. Las medidas que se están tomando hasta ahora son buenas, desde mi punto de vista, lo he dicho varias veces, pero no son suficientes, porque si Europa no actúa, vuelvo a repetir, no actúa unida y no hacemos de verdad una lucha contra esto, sobre todo la famosa política fiscal europea que falta por resolver, mientras eso no se haga y no se aproveche esta oportunidad para hacerlo, va a ser difícil que España lo pueda hacer sola. Además de eso, sí que he de decir que, en mi opinión, las medidas que se están tomando muchas veces están hechas de una forma muy confusa. Hay una mala redacción en los textos que se están pasando, como bien ha explicado Ramón, que puede ser una mala redacción por las prisas o puede ser una mala redacción buscando un fin. Evidentemente, yo sí creo, y lo digo firmemente, que una parte del gobierno está aprovechando esta situación para intentar colar medidas ideológicas que hay que estar vigilantes y que hay que evitar a toda costa que eso se produzca. Eso, vamos, es así, estoy convencido de ello y creo que eso se tiene que evitar. Pero la mayoría de las fuerzas que no defienden esas posiciones tienen que unirse, como tú dices, no sé si en un pacto de la Moncloa o en un pacto del COVID, me da igual, pero tiene que haber un pacto que de una vez haga que todos vayan en la misma línea para resolver esta situación que está fastidiando a muchos ciudadanos, no solamente porque se vayan a cerrar empresas y autónomos, sino porque muchas de esas ayudas hay mucha confusión, hay mucha gente que no es capaz de acceder a los retrasos que hay mucha gente que el ICO solamente se lo está dando a cierta gente. Y luego también la medida de ayer de, por ejemplo, retrasar un mes el mismo día que se acababa el vencimiento, pues la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Es decir, y eso tienen que cuidarlo y tienen que trabajar por el fin único que es salir de esta situación. Te recuerdo, Gonzalo, que el aplicamiento de la Seguridad Social se hizo el mismo día que había vencido, ¿no? Quiero decir que son medidas, claro. No sé, a mí me parece que, bueno, pueden ir en el buen camino. Me parece, desde luego, que se quedan cortísimos en mi opinión. Pero es que, además, en los tiempos, mal. Están actuando muy mal.
Vamos, Ramón, no nos engañemos. Está claro que lo han anunciado el mismo día porque querían que todos aquellos que pudieran pagarlo lo pagaran y que los que realmente no podían pagarlo se les retrasa un mes. Así de claro. Pero bueno. Ramón, Gonzalo, os agradezco vuestro análisis y nos vamos a quedar con algo. Vemos también en estos momentos situaciones gratificantes y actitudes humanas extraordinarias, ¿no? Fíjense ustedes, una chica, 19 añitos, en Cartagena, Miriam Carmona, estudiante de enfermería de primero, del campus de allí de la UCAM, que decide que esas personas mayores, ancianos que viven solitos, merecen estar acompañados. Vamos a quedarnos con ese ejemplo. Gracias a los dos. Desde el primer momento que comenzó la crisis, estudiantes de la UCAM como Miriam acompañan a personas mayores que se encuentran solas pasando la cuarentena. Al final, pues eso, llamamos a una señora, bueno, señora que viven solos y pues nada, estamos hablando un rato con ellos, le preguntamos qué tal el día, si necesitan algo también y al final se crea una relación de empatía muy muy buena. La joven asegura que el teleacompañamiento refuerza y ambas partes se ayudan mutuamente. Se han abierto conmigo increíble, o sea, hemos podido hablar de cualquier cosa, desde sus vivencias con familia, tanto laboralmente, las que han podido trabajar, en relación con sus vecinos, de todo. La verdad es que te cuentan sin ningún tipo de complejo de decir, bueno, no te conozco, no, que va. Se abren contigo un montón. Y claro, cuando una relación se mantiene casi un mes, se crea un vínculo que cuando el coronavirus lo permita, irá más allá del telefónico. Me quedo con que yo sé que después de esto nosotros al final vamos a terminar quedando. Nosotras ya lo tenemos planeado, ¿no? Que aunque sea un paseo, algo que con lo que estamos soñando en este tiempo de angustia, pues que después lo vamos a poder hacer. Sin lugar a dudas, un paseo que se volverá a sentir como el primero de nuestra vida. Estamos hablando de un problema evidentemente de salud pública y de las consecuencias también económicas que se están produciendo, que se derivan de un factor muy importante, importantísimo, que lo cubre todo, y es el factor humano, sin duda alguna. Un factor humano también y una reflexión y la espiritualidad que hay detrás del comportamiento de tantas y tantas personas. Vamos a hablar de ello, nos va a acompañar don José Manuel Lorca Planes, es el obispo de la diócesis de Cartagena. Don José Manuel, muy buenas noches y bienvenido. Vaya días más distintos, más diferentes. ¿Cómo los está viviendo usted? Bueno, vamos a ver, yo ahora mismo estoy feliz porque he recuperado mi condición de párroco y de un párroco en este caso, cual estoy de alguna forma, gracias también a este medio, a Popular Televisión, acercándome a tantísima gente, ¿no? Porque la celebración diaria de la Eucaristía, los oficios que hemos tenido de Semana Santa, todo esto ha sido un regalo evidentemente grande, pero más todavía cuando estoy cerca de la imagen de la Santísima Virgen de la Fuensanta, que en este caso evidentemente es pues una imagen de especial singular para la ciudad de Murcia, ¿no? Y lo que lleva consigo también pues a tantísima gente, ¿no? Eso a mí me llena mucho, me estimula, me acerca mucho también a la gente. Yo cuando me dirijo, lo que pasa es que es muy difícil dialogar con una cámara, vosotros estáis mucho más acostumbrados, pero eso de mirar al objetivo, yo hago el esfuerzo para ver que detrás de esa cámara hay muchísima gente y no se me van de la cabeza las personas que están en la UCI, los que están pasándolo mal por la enfermedad, los que se han contagiado y no pueden salir y están encerrados en su habitación, evidentemente, y también por el dolor de tantas familias que han visto cómo su ser querido pues ha muerto y, en fin, una situación que es muy descriptible por el dolor que supone, pero también por la esperanza. Y estoy haciendo todo lo posible, también en contacto con Cáritas, con los sacerdotes, en fin, pues para, estando dentro, estar cerca también de todos, ¿no? Así que me entretengo y mucho, ocupado en mil cosas. Don José Manuel, ha hecho usted referencia a la Semana Santa. Ha sido una semana muy diferente, muy especial, triste para muchas personas por no tener las procesiones, su imagen venerada en la calle, pero usted no ha querido transmitir, lo he seguido estos días, no ha querido transmitir tristeza en absoluto. ¿Qué percepción tiene usted de estos días vividos?
Hombre, yo creo que en este momento no podemos abundar en diferencias, en dolores, en sufrimientos, porque esos vienen solos. Esos no llaman a la puerta, se te presentan y ya está. Yo lo que quiero transmitir es precisamente la conciencia que desde una persona con un corazón creyente, pues tiene que sacar pues a flor de piel, como es la esperanza. Y creo que tenemos razones para la esperanza. Y la esperanza a todos los niveles, ¿no? Es que no pueden tener esperanza las personas ancianas, no pueden tener esperanza también los padres que están en casa y que tienen a los niños, a ver cómo controlan también la suma energía que tienen las criaturas y cómo están sacando de su interior 1000 formas para ofrecer desde la creatividad un entretenimiento a los niños y explicarles una situación. ¿Qué le van a transmitir? ¿Tristezas? Le tienen que transmitir lo que ellos esperan, pues esperanza, luz, vida, y sacar también de las dificultades, sacar nuevas posibilidades, ¿no? Y ante una persona con un corazón creyente no puedo hablar de otra manera sino de esperanza, de vida y sobre todo de alegría, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, que son preocupantes. Cuando vemos estos días, usted seguro que también los ve, imágenes que sacan lo mejor de la condición humana, ¿no? De solidaridad, de apoyo, esos gestos solidarios, por ejemplo, a través de Cáritas, como usted acaba de mencionar, que aglutina muchos esfuerzos y mucha generosidad. Eso es fenomenal, sin duda alguna. Pero luego hay otros momentos de, por ejemplo, esos ancianos, esas personas que están más desprotegidas, que están muriendo en soledad. Y cuando fallece alguien que no puede ser acompañada por sus seres queridos, son momentos duros, ¿no? Especialmente. Sí, sin duda ninguna. ¿Qué persona con sentimientos no va a dejarse llevar también de una realidad así? A mí me emociona muchísimo la gente que se ponen sobre sí el nuevo uniforme de caridad, y bien por vocación, por profesionalidad, por lo que quieras, pero están haciendo un inmenso y extraordinario bien a la sociedad, ¿no? Me refiero no solamente ya también a todos aquellos por los que a las 8 de la tarde se sale al balcón a hacerle palmas, a todos los sanitarios, a todas las fuerzas de seguridad del Cuerpo de Seguridad del Estado, policías locales, y también luego pues a todos los que en sus profesiones como transportistas, repartidores, en fin, todos los que ponen las estanterías en los supermercados, etcétera, están haciendo una obra impresionante. Pero mire, yo cuando veo a Petri, por ejemplo, allí en Cartagena, trabajando desde Cáritas y haciendo lo imposible por mantener viva una experiencia de ayuda a los más necesitados, me siento orgulloso. Cuando veo a Juan Antonio, a 1000 nombres que hay en Cáritas diocesana, en los servicios centrales, y tantísimos hombres y mujeres que están trabajando con un corazón grande, amplio, buscando incluso recursos hasta de donde no es posible. Y me siento absolutamente orgulloso. Hombres y mujeres sin nombres famosos, sino con el nombre de un vecino de tu calle, una persona que tiene corazón. Pues ahí uno se siente absolutamente orgulloso. Y entonces yo digo, la situación que estamos viviendo es dramática por un lado, porque estamos luchando con un enemigo invisible, pero al mismo tiempo yo abro los ojos y veo cantidad de corazones grandes. Estoy viendo gente maravillosa y extraordinarios ejemplos de vida, que para mí, desde luego, son un ejemplo a imitar. Don José Manuel, para concluir, yo decía al principio que estamos en una crisis, una situación sanitaria gravísima, como nunca habíamos vivido antes, que también lo es en el aspecto económico, pero vamos a quedarnos, además estamos en una fecha muy especial para los cristianos, estos días, con un mensaje que me gustaría que trasladara usted a todos los que nos están viendo,
un mensaje porque hay preocupación, hay incertidumbre, hay sufrimiento también, evidentemente. ¿Qué mensaje les trasladaría usted a quienes nos ven esta noche? Hombre, yo en primer lugar les diría que estoy absolutamente emocionado de ver cómo está respondiendo la sociedad a esta situación. Te asomas a la ventana y ves las calles vacías y ves que hay una respuesta muy positiva. Para mí eso es emocionante. Yo estoy orgulloso también de esta ciudad y de todas las ciudades y pueblos de nuestra región, que nos estamos tomando muy en serio esto. Y en medio de estas circunstancias hay gente que no tiene más remedio que salir y cumplir con sus diversas obligaciones y tareas. Y que doy gracias a Dios, precisamente, porque en medio de esta situación hay motivos grandes como para levantarse, para no decaerse, para no hundirse en la tristeza ni en la angustia, sino vivir con el orgullo de sentirte útil a los demás. Y en este sentido yo creo que se están cumpliendo las palabras del Evangelio. Es ponerte de pie, salir al encuentro, salir a servir a aquellos que pueden. Otros, quizás, y yo en este sentido mi conciencia a veces pues me está pesando mucho también el tener que estar, aunque soy persona de alto riesgo, pues de estar aquí. Yo, precisamente por esta razón, estoy haciendo todo lo posible para asomarme a la ventana en la medida en que puedo, y sobre todo a través de esta máquina que es mi ordenador personal, para buscar y estimular a la gente, ¿no? Mi mensaje y mis palabras serían, por un lado, de agradecimiento. Por otro lado, decirles mucho ánimo. Yo todos los días pido al Señor, tanto por los que están padeciendo esto en primera persona, como por aquellos que estáis ayudando, que os agradecemos sinceramente a todos el esfuerzo que estáis haciendo, y a las autoridades que están también a su nivel y en sus circunstancias también, pues me imagino que buscando todos los recursos por el bien de la ciudadanía, por todos, que al menos, si no podemos hacer otra cosa, que cuenten con nuestra oración y nuestra invocación a Dios, porque esto no es una salida así para quitarte la cosa de encima, ¿no? Sino para decirles que si le pedimos al Dios de la vida es precisamente porque creemos que Dios interviene también para aumentar en nosotros la esperanza. Una cuestión más, el Papa Francisco, a través de las redes sociales, decía usted, los mensajes son continuos. Decía hace unas horas que pedía una oración juntos por los ancianos, especialmente por aquellos que están aislados o en casas de reposo y tienen miedo de morir solos. Ellos son nuestras raíces, nos han dado la fe, las tradiciones, el sentido de pertenencia. Y luego también decía, sí, Cristo ha resucitado. Sí, claro, naturalmente. Yo estoy absolutamente en la misma tónica que el Papa, porque además no lo sé si será apreciación mía, pero el caso es que en algunas ocasiones daba la impresión de que aquí los que estorban son los viejos. Y eso evidentemente no puede ser, porque todos tenemos derecho a la vida y nadie tiene el poder como para quitar de en medio a unos o a otras personas. Ya la palabra ya me asusta nada más que haberla pronunciado, quitar de en medio, eso me asusta. Nadie tiene derecho y todos, hay que buscar el bien de todos, trabajar por el bien de todos, especialmente por lo que el Papa siempre ha dicho, los ancianos y los niños, que no sean, como dice el Papa, piezas de descarte, sino que hay que valorar sus vidas, hay que valorar también su historia y el maravilloso don que es tener cerca de ti a tu padre, a tu madre, por muy mayores que sean. Porque aunque tengan 99 años, 100 años o 120 años, son tu padre y tu madre y no se puede romper ni los sentimientos ni el corazón. Y además es cristiano vivir y proteger a los más débiles. Lo cual, pues, ¿qué quiere que le diga? Evidentemente, yo estoy absolutamente apuntado a ese tren. Muchas gracias, don José Manuel, por esas palabras con las que cerramos este programa. Y a todos ustedes también, gracias por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves. Muy buenas noches. Gracias. Muy bien, gracias.